Bienvenidos al videotutorial número 11 de expresión gráfica con AutoCAD versión 2013. En esta segunda parte del tema de isometría me voy a referir específicamente al tema de los isocírculos, es decir, todas las formas isométricas que tienen que ver con formas cilíndricas. Para iniciar, debemos describir que las proyecciones isométricas circulares obedecen a todos aquellos elementos que queremos representar y que tienen forma cilíndrica, es decir, que nacen a partir de un círculo. Este es el mejor ejemplo. Vamos a empezar entonces con la posición fundamental del cilindro, que es vertical, y sus dos posiciones horizontales hacia la izquierda y hacia la derecha. Para este tema es muy importante haber realizado los ejercicios correspondientes al videotutorial anterior de isometría primera parte. En este caso, lo primero que debemos hacer es retomar, como lo vimos en el videotutorial anterior, la posición del cursor, es decir, en Drafting Setting, pasar al sistema isométrico. Los isocírculos son la representación en dibujo técnico, en nuestra expresión gráfica, es la representación de un cilindro en posición isométrica. Por tanto, vamos a utilizar la herramienta elipse. Las opciones de la herramienta elipse son de arco, de centro y de isocírculo. Entonces vamos a iniciar con I de isocírculo. AutoCAD nos pide un centro. Los isoplanos fundamentales en isometría son el superior y los dos laterales. En este caso, entonces AutoCAD me está diciendo que estoy trabajando en la posición superior, pero si yo quisiera, entonces con F5 puedo pasar a la posición lateral derecha o con el mismo F5 a la posición lateral izquierda. Vamos a iniciar entonces con la posición superior. Le contesto D de diámetro y escribiré mi diámetro. Ahora lo que vamos a realizar es copias sucesivas, teniendo la particularidad de que yo conozco la posición en la que estoy trabajando. Por ejemplo, como estoy trabajando en la posición horizontal, aquí lo conveniente sería realizar una copia de esa elipse o de ese isocírculo. Entonces para ello lo seleccionamos. Le voy a decir que lo copie desde el centro en la posición superior y con F5 lo voy a llevar hacia la parte inferior determinando la altura. Supongamos que son 60 la altura. Y la unión la voy a realizar entonces con cuadrantes. Para eso entonces le digo línea desde el cuadrante de la izquierda hasta el cuadrante de la izquierda. De igual manera, con la herramienta recortar vamos a quitar la línea de adentro. Esa sería la manera de dibujar un cilindro en posición vertical. En posición lateral, entonces con la misma herramienta le contesto I, un punto inicial. Recuerde que con F5 puedo modificar la posición, en este caso entonces le contesto diámetro, le doy el valor y ahora hago la copia de esa elipse a partir del centro. Como no me puedo desplazar, entonces con F5 pongo la posición hacia atrás, digamos 60. De igual manera, entonces unimos cuadrantes con cuadrantes. Cuadrante. De igual manera, recortamos. Para poder crear las formas cilíndricas más complejas es muy importante entender la conceptualización de los ejes en la posición isométrica. Para eso entonces lo voy a explicar de la siguiente manera. Voy a dibujar un círculo de diámetro 40 para representar la vista superior de este cilindro. Y voy
a dibujar los ejes correspondientes. La norma en el dibujo me dice que los ejes deben sobresalir una parte, aproximadamente unos 3 milímetros. Entonces voy a dibujar otro círculo en el centro del anterior y voy a trazar una línea de eje desde los cuadrantes. Cuadrante derecho al cuadrante izquierdo. Línea del cuadrante de arriba al cuadrante de abajo. Y voy a borrar la línea de afuera, en este caso el círculo. La norma técnica me dice que esta es la forma correcta de representar un eje, pero esto es un eje que está visto en la posición ortogonal. Si yo dibujo un isocírculo, lo voy a dibujar aquí al lado, los ejes correspondientes a ese isocírculo no son como aparecen acá, sino esos ejes tendrían que ser de esta manera. Una línea que viene desde el centro Entonces, mediante esta gráfica podemos demostrar que la posición de los ejes cambia sustancialmente. Esta es una posición de un eje ortogonal y esta es una posición de un eje isométrico. Los dos representan lo mismo, es la posición del eje en cada una de sus proyecciones. A donde quiero llegar es a lo siguiente: si yo trazo líneas, vamos a trazar una línea determinada. Si estoy utilizando una línea desde el cuadrante, pues tendría esta línea. Pero si yo utilizo una línea desde este cuadrante para el isocírculo, fíjense que AutoCAD me está marcando las mismas posiciones del ortogonal. Entonces no me sirve, lo que significa que debo crear estos ejes para determinar que mis nuevas posiciones de cuadrantes isométricas son las intersecciones de estos ejes con el círculo. Por ejemplo, una línea desde la intersección de este posible cuadrante hacia arriba, o una línea desde la intersección hacia arriba. Esto me daría entonces a entender que la posición de las líneas isométricas va a cambiar sustancialmente con respecto a las ortogonales. Esta sería la forma entonces correcta de trabajar los isocírculos. Aplicando los conceptos que vimos en el video tutorial anterior, empecé realizando el volumen general del cual va a partir esta forma isométrica. A partir de ahí voy a adicionarle lo que hemos visto en este capítulo. Entonces voy a pasar a la capa contornos, voy a utilizar la elipse y este método me sirve porque, como ya he descrito las dimensiones, lo único que voy a hacer es trabajar por referencias. Es decir, que ya no voy a determinar medidas, sino voy a decirle que mi círculo está en el punto medio de esta línea y que la posición del isocírculo es lateral derecha. Entonces con F5 voy a cambiar la posición y en este caso ya no podría ser los dos casos. Podría darle la dimensión o podría utilizar los OSNAP directamente, es decir, punto final de esta línea, y entonces ya tendría una posición adecuada de este isocírculo. Voy a hacer el siguiente, el más pequeño. Entonces elipse y el mismo centro o el punto medio, cualquiera de los dos, un diámetro. En este caso sí debo describir el diámetro porque no tengo esa referencia. Y ya puedo recortar esta parte de abajo. Esto de abajo. Como la posición de atrás es la misma, entonces fíjense, puedo yo copiar estos elementos hacia atrás. Entonces con la herramienta copiar voy a copiar el círculo y parte del arco que había descrito. En este caso tampoco necesito medidas, solamente voy a decirle que lo tome desde este extremo y lo lleve al punto final de este extremo. En este caso, como yo realicé
esta estructura en la capa de auxiliares es como si estuviera calcando encima. Miremos los grosores. Y ahora lo que voy a hacer es recortar los excedentes. En este caso esto no se ve, esto no se ve tampoco. Esta terminación, lo vimos en el cilindro, es una línea recta que va desde el cuadrante superior hasta el cuadrante de abajo. Es una línea recta. Ahora sí, todo lo que está por detrás de esa línea no se ve. Vamos a recortarlo. Entonces esta línea no se ve y este pedacito tampoco se ve. Esta sería la forma adecuada. Ahora fijémonos que lo único que debo hacer es como reteñir lo que ya había escrito con la línea. Voy a decirle que desde acá hasta acá, miren lo importante de hacer esta estructura, porque no estoy dando medidas, solamente estoy como retiñendo mis líneas que ya había elaborado. Inclusive puedo copiarlas. Pues recordemos que para dibujar formas cilíndricas debo partir siempre de los centros. Para eso voy a utilizar, puede ser la misma línea de eje, y voy a trazar una línea desde el punto medio hasta el punto medio. Eso me garantiza que está centrado. Y hago lo mismo de izquierda a derecha, desde el punto medio hasta el punto medio. Si fuese otra la dimensión, entonces podríamos hacer lo siguiente. Voy a borrarla. Digamos que no fuera el centro, sino otra dimensión. Entonces utilizaría copiar. Podría copiar esta línea, darle la dirección con F5 y avanzar la longitud que necesitara, por ejemplo 20. Fíjense que esta longitud no es el centro, pero yo tendría mi punto de intersección. En este caso, como es el centro, entonces voy a trazarla con este método. Voy a copiar esta línea, la tomo desde ese punto y la llevo hacia atrás 25. Ese sería el centro. Como esta línea no es de eje, pues la puedo convertir. Recuerden que yo puedo hacer esto y decirle que la pase directamente a la capa de ejes. La intersección de esos dos ejes me está generando un punto sobre el cual voy a generar mi elipse. Entonces con la herramienta elipse, no olviden contestar I, le hizo círculo. Bien, ahora viene lo siguiente. Como esta línea es paralela a esta, yo puedo hacer dos cosas: o bien copiar esta línea hasta el cuadrante, o bien generar una nueva línea. Hagámoslo de las dos maneras. Primera manera, copiar esta línea desde el punto medio hasta la intersección de este punto. Primera manera. Segunda manera, trace directamente una línea desde la intersección de este punto, y como ya conoce la dirección y ya conoce la longitud, descríbalas. Entonces en este caso 25, pásela a la capa de contornos si es que no seleccionó adecuadamente, como en este caso. Recortemos con trim. Voy a recortar esta línea, voy a recortar este arco y este otro arco. Ahora voy a copiar esta forma que se repite en la parte de abajo. Entonces copiar esta línea y el arco, no más, y la puedo seleccionar. Acerquémonos un poco más, desde este punto terminal hacia abajo, F5, y yo como conozco la longitud, son 10, entonces la describo. Ahora lo que voy a hacer es recortar lo que no se ve. Entonces no se ve a partir de esta línea todo lo que haya. Voy a quitarle el grosor para que lo veamos mejor. Le digo recortar a partir de esta línea, no más, quitemos este arco. Si ocultamos la capa de auxiliares, entonces podemos determinar ya no veo las construcciones y puedo concluir las líneas que me hacían falta. En mi página web les voy a sugerir
aquí en expresión gráfica, recuerden. Buscamos acá donde dice proyecciones de ejercicios de formas cilíndricas básicas, adecue unas dimensiones que se ajusten. Lo importante es que comprenda los procesos y logre realizar la representación de proyecciones isométricas. De esta forma termino el videotutorial número 11. Espero les sirva como ayuda didáctica y nos vemos en un próximo tutorial.